Existe un conflicto territorial de límites entre Venezuela y Guyana. Se descubre un enorme yacimiento petrolífero en las aguas territoriales de esta zona en conflicto. El gobierno de Maduro definitivamente decide tomar carta en el asunto y para legitimar cualquier tipo de movimiento decide hacer un referéndum. Un referéndum donde se le pregunta a su pueblo, democráticamente aparentemente, cuáles deberían ser los pasos que debería hacer el gobierno venezolano. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente acá con Daniel San Martín. Soy Tomás Sánchez y todas las semanas nos dedicamos a entender cuáles son las noticias que le están dando forma al mundo. Daniel, ¿cómo estás? Bien, Tomás, bien, hoy tenemos muchos temas interesantes, ¿ah? Tenemos saliendo recién del horno el nuevo modelo de AI de Gemini, no podemos escapar del tema. Imposible también no hablar del Cybertruck de Tesla. Por Después, fin. otra noticia optimista, la primera transmisión efectiva de energía desde el espacio. La muy bullada también pelea, debate entre Spotify y el gobierno uruguayo. Y finalmente una noticia no tan buena, se abren las campanas de alerta de guerra en Sudamérica. Vamos a comentar rápidamente lo que está ocurriendo entre Guyana y Venezuela y cómo eso podría afectar el futuro. Sí. Creo que tenemos temas buenos. Como siempre hablamos en este podcast, muchas veces noticias que son interesantes, pero que curiosamente no están en la pauta de los medios tradicionales y justamente por eso nos gusta abordarlo acá. Y a propósito de eso, de abordarlo, de conversarlo, de discutirlo, muchos auditores nos han sugerido la idea de armar una comunidad, cosa de muchas veces poder comentar las noticias, poder compartir los links, poder compartir artículos académicos, reportes, etcétera. Entonces, le tenemos a ustedes, querida audiencia, dos preguntas. Una, si es que les interesa participar de esta nueva comunidad que estaremos formando, díganos por interno, por comentarios, lo que sea, pero nos dicen y así en cualquiera de las redes sociales y así los tenemos fichados para cuando montemos esta comunidad. Y lo segundo es que, bueno, ¿qué plataforma? Hemos estado conversando con Daniel de que podría ser Discord o podría ser un grupo grande de WhatsApp o Telegram o tal vez hacemos algo, simplemente apalancamos mejor el Instagram o LinkedIn, lo que a ustedes les parezca. Sí, eso está súper bueno. Nosotros con Tomás creemos en el poder de la comunidad, el poder de la inteligencia colectiva y crear un grupo de entusiastas de estos temas que a nosotros nos encantan, inteligencia artificial, cambios políticos, cambios sociales, en general todos los temas que son importantes para el futuro de Latinoamérica. Creo que crear una comunidad a nivel latinoamericano sería muy potente y esta visión de nuevo de futuro compartida creo que sería muy bonito ir armando equipo con todos ustedes. Así que por favor, a cualquiera que le entusiasme la idea, que nos contacte por comentarios. Así que vamos a estar avanzando en esta afán de crear equipo. Bueno, oye, no lo teníamos originalmente en la pauta, pero la verdad es que hoy día hizo noticia cómo este nuevo modelo de inteligencia artificial de Google, llamado Géminis en español, es impresionante. Les voy a describir en 2 segundos. Es básicamente un video de 6 minutos donde un desarrollador de Google interactúa con el modelo, pero no a través de un chatbot como ya estábamos acostumbrados desde hace un año con ChatGPT, con BART de Google o con alguna de las otras alternativas, sino que esta vez va teniendo una conversación y le va mostrando cosas. Entonces, hay una interacción a través del lenguaje hablado, que eso ya es algo que se podía hacer, porque están las tecnologías para hacer el speech to text, que se llama, o viceversa, y por lo tanto, si podíamos hacer prompt escritos, podíamos conversar A esta con un altura es chat. una tecnología ya casi antigua esto de hablar con una Claro. inteligencia artificial a través de texto o voz. Exacto. Claro, pero lo interesante acá era la capacidad, comillas, de mirar de la inteligencia artificial y todo parte con el desarrollador mostrándole un post-it y el tipo le dice, ve un post-it. Y después el tipo hace una raya y le dice, ve una raya con curvas sin ángulos puntiagudos, por decirlo así. Después el tipo dibuja un pato y le dice, esto es un pato. Y un pato, entre nosotros, mal dibujado, es decir, no era claro. Y bueno, y así va progresando esto durante 6 minutos, donde el desarrollador le muestra mapas, le muestra figuras, le muestra fotos, le muestra de esto, lo otro, le hace trucos, le hace de todo y es impresionante cómo este nuevo modelo
no quiero decir que le va achuntando, sino que va reconociendo como si fuese un humano absolutamente todo de una variedad impresionante, incluso se equivoca en las mismas cosas que un humano se habría equivocado. Sí, vamos a dejar el video en la descripción, pero la verdad que esta noticia nos tomó casi por sorpresa. Salió hace pocas horas, fue el lanzamiento. Hay una serie de videos en YouTube, véanlo por favor, porque de verdad es impresionante. Es un modelo que está construido desde su origen para ser multimodal, es decir, para entender videos, entender fotos, entender audio y entender texto y generar cualquiera de estas cuatro maneras de comunicación. Entonces, de verdad es impresionante, de verdad es un salto adelante y lo vamos a estar analizando para hablar en detalle, yo creo que el próximo capítulo, porque cosas muy interesantes se nos vienen. Oye, algo que yo no puedo dejar de comentar que me sorprendió fue mi reacción al video. Y lo voy a poner de la siguiente forma. Hubo una parte de mí que mientras veía este video como que no se lo creía y decía, no, aquí los tipos de Google de una u otra manera nos están engañando, no están mostrando el video justo con el entrenamiento de lo que ya habían hecho o nos están mostrando los pedacitos del video de las cosas que mejor salieron, no sé. Me costaba creer que esto realmente fuese real. Y había otra parte de mí que creía que era esto real y no se terminaba de sorprender o no se terminaba de salir corriendo diciendo, wow, no lo puedo creer, es impresionante lo que está pasando. Es decir, como esa pérdida de capacidad de asombro, de que todos los días sale algo nuevo, todos los días la tecnología nos sorprende y vemos derechamente a un algoritmo reaccionar como otra persona mirando videos, cosas, describiendo situaciones y nada, y estamos Sí, acá no, y es increíble no como hay gente en las calles sí, pidiendo el cierre de Google, por decirlo así. siento que como sociedad hemos normalizado la revolución. Es como cada 2 meses hay un salto tecnológico que se pensaba imposible y ya es casi, oye, aún no hay un salto tecnológico. Es como, es impresionante la era en la que vivimos, de verdad, uno hay que tomar, perspectiva y ver que estamos viviendo una época absolutamente histórica en la historia de la humanidad, y tratar de no normalizarlo, de seguir como asombrándonos, inspirándonos por lo que estamos viviendo. Bueno, a propósito de esto, y discúlpame que nos alarguemos 2 segundos más, pero la semana pasada estaba en una charla, en una clase, y alguien me pregunta justamente por estos temas de cómo las situaciones disruptivas o las situaciones de quiebre, cuando se van generando estos cambios, por decirlo así, discretos en la evolución de la sociedad, ya sea por una nueva tecnología o un fenómeno económico o un fenómeno social, ¿bien? Y la reflexión que hacíamos era, todas estas disrupciones, entre comillas, no son tales porque terminan pasando tan de a poquitito que lo normalizamos y justamente somos como el clásico cuento de la rana que se va quedando dormida en el agua caliente hasta que la cocinan, ¿cierto? Y es impresionante, o sea, uno piensa que realmente hace 20 años atrás no estaban expandidos los celulares y tener un celular en el bolsillo era algo inexistente, simplemente no pasaba, y hoy día lo hemos normalizado, no podríamos vivir con eso, y esto fue solamente hace 2 décadas. Y Sí. uno ve el salto de los últimos 10 años y después vemos el salto del último año, y uno como que de a poquito la disrupción pasa, pero sin estas crisis ni quiebres. Hoy día hablamos, me invitan a una columna en la radio La Clave y hablábamos precisamente de esto, de que es como un movimiento tectónico de placas. Es decir, si uno está en el momento, pareciera que se mueve lento, de a 2 centímetros, de a 2 Mm, centímetros, de a 2 centímetros, pero exacto. cuando uno ve los cambios con perspectiva y con un tiempo un poquito más holgado, se ve que son cambios absolutamente estructurales en la sociedad y yo creo que en 300 años más o en un momento que se mire esta época que estamos viviendo, va a ser un cambio definitivamente de era. Esto que nosotros hacia atrás vemos, Exacto. hasta acá llega la Edad Media y de acá comienza la Edad Moderna porque hubo estos cambios sociales en Europa y estos cambios tecnológicos, etcétera. Yo soy un convencido que vamos a mirar, ahora, toda la sociedad dice lo mismo, pero de verdad va a haber cambios tan profundos que nosotros no notamos porque ya hemos normalizado el ritmo de cambio. Entonces, es interesante la perspectiva. Sí. Oye, vamos a la primera noticia, no a la primera, ya la segunda, bueno, pero tiene que ver con Tesla. Lo estábamos comentando hace un par de semanas atrás, cómo era noticia de que Tesla había caído en su valoración, ¿cierto? Y ahora vimos cómo Tesla por fin sacó el Cybertruck, que era este modelo de un SUV, ¿cierto? Un todoterreno
que venía atrasado varios años. Y el tema es que salió bastante más caro de lo que habían prometido. La idea era que saliera en $40.000, terminó saliendo el modelo base en $61.000, pero el modelo premium va a estar en $100.000 y recién se habla de que se van a producir 250.000 unidades el próximo año, cuando ya hay reservas por 1 millón. Es decir, estas son de estas locuras que pasan con Tesla, de que hay gente que paga por adelantado para reservar su modelo, espera años y después cuando sale el modelo, aún así se puede llegar a demorar 4 años más en recibirlo. La verdad que es interesante el fenómeno Tesla. A mí no me gusta el diseño, yo no me compraría la camioneta, no me gusta el estilo, pero es impresionante cómo apela a la marca y a gente que realmente Sí. mataría por tener un Tesla. Y es muy llamativo además los términos, las palabras que ellos usan. Por ejemplo, esta versión premium no la llaman premium, le llaman el Cyber Beast. Y de hecho, cuando tú puedes elegir en ese modo, tú puedes elegir, no me acuerdo exactamente los nombres, pero es como el modo normal, si quieres solamente tracción, en 2 ruedas, modo full o el modo bestia, digamos, y tiene todo este juego que mucha gente, sobre todo, creo yo, en el mercado americano, el mercado de Norteamérica, para ser más preciso, les encanta, y de hecho, no hay planes de lanzar esta camioneta en Europa. Creo que conceptualmente es una camioneta que jamás funcionaría en el mindset europeo, pero es notable cómo Tesla es increíblemente hábil, no solamente para desarrollar tecnología, sino que además para ponerle un sabor a la marca que realmente mucha gente compra en el sentido No, más profundo. de hecho, hablando de lo que tú decías, de apelar al clásico gringo que está arriba de la camioneta llevando lo que fuese que quiera llevar y como que se cree que está listo siempre para la guerra, una de las gracias, muy entre comillas, de esta camioneta, es que es a prueba de balas. Es decir, efectivamente soporta, no me acuerdo qué calibre, ¿bien? Creo que son 9 milímetros. Pero el punto es que por eso mismo tiene problemas de seguridad. Es decir, todos los test drive, es decir, todos los choques simulados que se generan cuando está en el proceso de aprobación de todas las certificaciones de seguridad, muestran de que justamente como toda la carrocería es tan dura, porque es a prueba de balas, no se deforma como se deforman otros autos y esa deformación lo que permite es absorber la fuerza del impacto si usted choca de frente contra una muralla. Me hace total sentido, pero a la gente le encanta, Claro, entonces a ese público. usted va a estar muy bien defendido de potenciales balazos, pero si usted llega a chocar, va a tener más probabilidades de morir arriba de un Cybertruck de Tesla que arriba de una gran camioneta Ford o Toyota. En esa misma dirección, supuestamente es una herramienta de trabajo una camioneta, en principio. Pero esta es una camioneta que está completamente sobredimensionada en sus capacidades, digamos. Por ejemplo, en el modo bestia, la camioneta de más alta gama puede alcanzar los 100 kilómetros por hora en 2.6 segundos. De hecho, no sé si viste ese video que se hace una competencia con un Porsche, no recuerdo el modelo de Porsche, pero es un video donde se hace la competencia de aceleración con un Porsche y al final del video se ve que no solamente el Cybertruck le gana al Porsche, sino que le gana llevando atrás un Porsche, digamos. No. Eh, entonces, ahí uno se da cuenta que el motor y las capacidades están completamente sobreestimadas, sobredimensionadas para la utilidad real de una camioneta, pero apela a este sentimiento americano del poder, la exuberancia y el exceso, y les va extremadamente bien con eso. Es una locura. Como que ahí es cuando uno duda de somos seres inteligentes y no sé a dónde estamos yendo. Pero bueno, dejémoslo hasta ahí. Ah, todo esto, noticia en desarrollo. Tesla está demandando al gobierno sueco porque están con una serie de problemas con los sindicatos en ese país y está complejo. Es impresionante, porque justamente por sus, por decirlo así, prácticas antisindicales en un país como Suecia, que es un país bastante socialista en el buen sentido de la palabra, y nada, se están metiendo en problemas legales porque no están queriendo negociar con los sindicatos. Ahí hay una serie de atados que no nos vamos a alargar porque tenemos más fenómenos que están dándole forma al mundo. Daniel, Vamos a una noticia que nos da un poco de esperanza sobre la humanidad. Esta humanidad que pareciera no ser tan inteligente en algunos sentidos. Una noticia, a mí me gusta mucho venir con las noticias de avances tecnológicos que dan esperanza. Y tiene que ver con la primera transmisión inalámbrica de energía solar desde el espacio.
Esto lo hemos hablado varias veces en este podcast como una posibilidad de que conceptualmente o teóricamente sería mucho más efectivo tomar la energía solar directamente en el espacio. Primero, porque no hay atmósfera que te frene o que interfiera en la potencia de la radiación electromagnética que viene desde el Sol. Pero segundo, además, porque se podría alinear de tal manera que estuviera siempre en el panel mirando al Sol y por lo tanto tendría una eficacia muchísimo mayor que un panel en la Tierra. El problema de eso era obviamente la energía que acumulas, cómo la devuelves. Y por lo tanto hay varios laboratorios, universidades trabajando o pensando cómo hacer esa transmisión. Y durante la semana se hizo el primer experimento donde efectivamente se logró transmitir energía solar desde el espacio y eso se hace con microondas, que es otro tipo de radiación electromagnética, pero de onda muy baja, es decir, de mucha energía. Entonces se envía directamente desde el satélite a la Tierra con una onda mucho más energética que la luz solar. Y eso se logró capturar de la Tierra y se validó el concepto. Obviamente estamos muy lejos aún de que esto sea económicamente viable. Estamos lejos aún de que escale y sea posible, digamos, producir grandes cantidades de electricidad de esta forma, pero al menos se probó el concepto y se dio un paso importante. Yo lo que encuentro impresionante de esto es que desde un punto de vista conceptual hace todo el sentido del mundo y es probablemente el futuro de la humanidad. Es decir, si uno realmente tuviese que apostar cómo se va a proveer la humanidad de energía en 100 años más, yo diría que es esto, ¿cierto? El problema es que, o mejor dicho, la pregunta es, ¿podrá llegar a ser esto suficientemente rápido para evitar la crisis climática? Yo creo que la respuesta es no. Y ahí es cuando muchas veces pensamos en tecnologías intermedias, como hemos muchas veces discutido en este podcast, como la fusión nuclear. Y la pregunta es, bueno, ¿la fusión nuclear será viable a escala en 30 años más? Porque si lo fuese en 20, tal vez, claro, podemos frenar un desastre climático. Probablemente en 10 no lo va a hacer, y por lo tanto ahí empiezan todas las preguntas. Porque, de nuevo, para poner nuevamente el contexto de lo que estamos conversando, hoy día la humanidad sigue dependiendo de combustibles fósiles, si bien se ha avanzado brutalmente en el uso de energías renovables, todas las curvas de tendencia muestran que vamos muy retrasados con respecto a las metas del cambio climático, a propósito de que la COP está comenzando estos días, y por lo tanto necesitamos una disrupción del tamaño de la fusión nuclear o de la energía solar espacial para que nada, podamos cumplir esas metas. Sí, es Para difícil ti. prever el desarrollo de estas tecnologías que en un momento son solamente pruebas de concepto. Obviamente hay que ir avanzando en todos los frentes. Es imposible saber hoy día, en 20, 30, 40 años, cuál va a haber sido, ojalá, y lo pongo en este tiempo verbal, cuál va a haber sido nuestra manera de derrotar el cambio climático como humanidad. También la semana pasada, los invito a escuchar nuestro podcast, hablamos de una startup súper interesante llamada Graphite, que lo que está haciendo es que extrae carbono desde la atmósfera, pero a un costo muy, muy, muy bajo. El problema, existía la tecnología para extraer gases invernadero y enterrarlo en la Tierra, pero era muy caro. Y esta compañía logró bajar ese costo de $600 a alrededor de $100, lo cual es un avance tremendo, es otra herramienta más para combatir el Mm. cambio climático. Entonces, definitivamente hay que apuntar a una solución múltiple y vamos a seguir comentando en este podcast futuros hallazgos que vayan en esa dirección, siempre con optimismo y mirada al futuro. Oye, pasándonos del espacio a la Tierra y de la Tierra a nuestra querida Latinoamérica, el país que está haciendo noticia hoy día, bueno, siempre todos, pero Uruguay con Spotify. Y resulta que hay una nueva normativa del gobierno uruguayo que dijo, miren, Spotify le tiene que pagar de manera directa a los artistas locales que se escuchen en Uruguay. O sea, o mejor dicho, que se usen en Spotify. Y esto generó una tremenda controversia al nivel de que Spotify dijo, así como que de entrada dijo, bueno, queridos, fue un gusto atenderlos durante este tiempo, pero nosotros hasta acá no más llegamos, la verdad es que no podemos asumir esta nueva normativa, porque de una u otra manera se iba a generar una duplicación en los contratos actuales que tiene Spotify, donde ya tiene acuerdos con las casas comerciales o las discográficas o las editoras, quienes representan a los artistas normalmente. Y por otro lado, si es que se ponía esta nueva ley, ellos tenían que pagarle directamente a los artistas, pero ya existían otros contratos firmados con un montón de otras contrapartes que Spotify no podía llegar y desconocer. Tanto fue así de que como Spotify fue tan simple en decir y tan cara dura en decir, bueno, si esto es así, la verdad es que nosotros no podemos funcionar, porque la verdad es que el 70%
de nuestros costos van a pagar derechos de autor y no podemos tener un mercado donde los derechos de autor hay que pagarlos dos veces, que el presidente de Uruguay salió a decir, a poner paños fríos, a decir, ojo, ojo, acá estamos en conversaciones, lo estamos conversando, y la calle Pou, nada, le bajó la lista. Pero, dicho todo esto, pone tan en manifiesto esta incapacidad que tenemos de negociar con transnacionales, por decirlo así. Sí, Y, sí. ojo, ojo, y eso lo digo simplemente con la salvedad de que acá claramente Uruguay metió las patas, porque es una ley mal pensada, es una ley no bien trabajada con la industria, y por lo tanto, si usted quiere de que su artista nacional le vaya mejor, bueno, converse ya con una ley bien hecha. Esta claramente es una ley mal hecha, ¿bien? Pero dicho eso, es impresionante cómo no tenemos ni una capacidad de negociación. No, ahora, yo esto lo veo más que como el caso particular, que ya es interesante, como una señal temprana de hacia dónde se pueden ir moviendo las cosas, que es, cierto, Tomás, el espíritu que tenemos en este podcast de ver los fenómenos emergentes, las cosas que hoy día son tal vez incipientes, pero que van a ser la norma en 10 años más. Y esto se circunscribe en un análisis que ya habíamos hecho, que tenía que ver con las corporocracias, que tiene que ver con el inmenso poder que están adoptando algunas transnacionales, igual o superior a algunos estados nacionales. Entonces, si hace 20 años uno habría dicho, esta pequeña empresa tecnológica de música le dice que no a un país entero, no hubiéramos creído que era posible. Y hoy día para Spotify yo creo que no lo pensaron dos veces. Dijeron, No, pero este país mira, pequeño, ¿qué nos importa? Pesa mucho más. Y por lo tanto es algo que vamos a seguir viendo cada vez más, donde los estados nacionales pierden poder relativo a las grandes corporaciones y vamos a ver, creo yo, este tira y afloja en ambos sentidos. o sea, yo creo que hoy día lo único que realmente tienen poder para sentarse a conversar de igual a igual es Estados Unidos, Europa y China. Y hasta ahí llegamos de contar, India. India, sí. Pero, pero uno ve el fenómeno que pasó hace 1 o 2 años atrás con Australia, donde Australia, un país, por decirlo así, comillas, desarrollado, pero que igual tiene una economía de solamente 23 millones de personas, dijo, miren, acá hay una nueva ley donde usted como plataforma tecnológica, llámese Google o llámese Facebook, tiene que llegar a un acuerdo contractual con los medios locales porque la verdad es que usted, Facebook o Google, se gana la plata mostrando las noticias de los medios locales, de los periodistas australianos que fueron, investigaron, hicieron una nota en su diario, en su periódico, donde fuese, y después esta nota es compartida en Facebook. A Facebook le da muy bien porque siempre pone publicidad al lado de las notas, pero la verdad es que de esa publicidad no le llega nada al medio. Y hubo una ley que fue bastante controversial y donde de hecho Facebook en algún minuto hizo el gallito y dijo, bueno, yo me voy de Australia entonces, ¿bien? Porque esta ley no me gusta. Y finalmente llegaron a acuerdo, no quiero entrar en el detalle de esa ley, pero la gran discusión era si esto se tenía que negociar como consorcios o uno a uno. Y justamente la presión de la ley era que esto se negociara como un gremio, porque si no lo que iba a pasar es que llegaba Google, negociaba con los dos, tres medios más grandes y todos los medios pequeños, Google golpeaba la mesa y iban a tener que tomar las migajas que les tocaran, ¿cierto? Pero nada, pone de nuevo en manifiesto esta tensión de las grandes tecnológicas con las economías locales y lo difícil que es regular bien. Porque de nuevo, más allá de que vamos a discutir la ética o no de lo que debiese ser, vamos a la praxis de lo que los gobiernos pueden hacer. Así es, y eso va a ser, en el caso latinoamericano, para traer esto, creo que una discusión que va a seguir siendo permanente de cómo se regula las grandes transnacionales, sobre todo las tecnológicas. De hecho, me acuerdo, sin alargarnos mucho, que hubo un caso parecido entre Google y Brasil, que Brasil en algún momento el gobierno brasileño le dijo a Google: "Esto no puede ser", y Google dijo: "Okey", no me acuerdo exactamente qué era lo que el gobierno le pedía, pero Google dijo: "Okey, bueno, no hay problema, me voy". Y ahí básicamente con un brasileño: "Bueno, no era tan así, Google, sentémonos a conversar. Nunca quisimos decir que ustedes no eran muy bienvenidos", etcétera. Pero, más allá de la broma, creo que el gallito se nos viene. No, pero yendo a los números concretos, tú sabes que, por ejemplo, Facebook, justamente porque, comillas, se preocupa de cuidar el contenido que hay dentro de su plataforma, tiene una serie de filtros para evitar que haya, por ejemplo, contenido demasiado violento o demasiado sexualmente explícito y así. Y los algoritmos no son suficientes, por lo tanto, tiene a miles de personas mirando
videos y mirando contenido todo el día de lo que está ocurriendo en Facebook para cerciorarse de que este contenido no salga a la luz. Pues bien, casi el 90% del presupuesto de Facebook está dedicado a puro contenido en inglés. Entonces, no quiero ni siquiera hablar de español, hablemos de chino, de francés, de alemán, de cualquier otro idioma. Pero el punto es que Estados Unidos, o sea, perdón, Facebook está mirando a Estados Unidos, está preocupado de que no le pongan una demanda en Estados Unidos y en Inglaterra, pero no Así está es. preocupado de, comillas, cuidar a nuestros queridos hermanos latinoamericanos de que no se encuentren con un video de una persona con una motosierra cortando a una persona. Que son esas locuras que existen en la dark web, ¿cierto? Y que más de un tipo se le ocurre subirlo a Facebook. Pero bueno, Sí, pero bueno. Sigamos con otro tema que tiene ahora que ver, pero directamente con Latinoamérica y que no son buenas noticias. bueno, Daniel, entonces, para ir cerrando, ¿cuál tenemos como último tema de la jornada? Sí, la última noticia es algo que no es tan positivo, pero es algo que definitivamente tenemos que tocar, Tomás, porque atañe directamente a la región, atañe directamente a Latinoamérica. Y tiene que ver con el conflicto que se está produciendo entre Venezuela y Guyana, que probablemente mucha de la gente que nos está escuchando lo han visto en los medios, lo han escuchado en los medios, pero acá queremos contar rápidamente qué es lo que está ocurriendo y hacer un breve análisis de cómo podría evolucionar esa situación. Permíteme estar en desacuerdo, Daniel. Yo creo que a mí me ha sorprendido lo poco que los medios lo han cubierto. Es decir, para hacer algo tan, por decirlo así, drástico, es decir, un país diciendo que va a anexar un pedazo, o mejor dicho, dos tercios del país de al lado, es una declaración de guerra frontal y debería ser la primera plana en todos los periódicos de Latinoamérica y no lo está haciendo. Daniel, cuéntanos de qué se trata. Vamos entonces a un breve resumen de qué es lo que está ocurriendo. Existe un conflicto territorial de límites entre Venezuela y Guyana. Guyana, recordemos que es un pequeño país que está al norte de Sudamérica, que limita obviamente con Venezuela, ex colonia británica. Y ya existía una contienda de dónde estaban exactamente los límites. Hay una región completa que se llama la región del Esequibo, que estaba en disputa ya desde los tiempos coloniales entre Guyana y Venezuela. Nunca se resolvió definitivamente. La Haya en algún momento le había dado la razón a Guyana. Venezuela había argumentado que básicamente La Haya era mucho más cercana a Gran Bretaña, pero tampoco era algo que fuera realmente que apareciera demasiado en los medios globales. Sin embargo, hace algunos años ocurrió algo que definitivamente hizo que toda la situación cambiara. Se descubre un enorme yacimiento petrolífero en las aguas territoriales de esta zona en conflicto. Es decir, frente a la costa de Venezuela y Guyana se descubre un enorme yacimiento petrolífero que de hecho ha empezado a ser explotado en los últimos años y le ha dado un espaldarazo, un empujón económico a Guyana realmente espectacular. Si vamos a cifras, el año pasado el crecimiento económico de Guyana fue alrededor de un 45%, que es una cifra absolutamente colosal, Es básicamente una explicada por locura. la producción de petróleo. No, es una locura y claro, uno puede entender lo cara dura del gobierno de Venezuela, de Maduro, del decir, acá hay un montón de petróleo, nos lo vamos a quedar nosotros. Que a todo esto es impresentable porque Venezuela de hecho tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Lo que no tiene, porque se ha deteriorado durante los últimos 20 años, es la infraestructura. Entonces, esto es tan cara dura como que esperó de que llegaran una serie de compañías de Estados Unidos y de Inglaterra a invertir en Guyana, construyeron toda la infraestructura y hoy día se la quiere quedar. Sí, de hecho, es más, Guyana, que es un país pero pequeñísimo en población y en territorio, está a punto de superar a Venezuela en términos de producción de petróleo, algo que es absolutamente... Pero más allá de tomar partido, porque efectivamente había una disputa territorial de nuevo desde el siglo XIX, lo realmente noticioso es que el gobierno de Maduro definitivamente decide tomar carta en el asunto y para legitimar cualquier tipo de movimiento decide hacer un referéndum donde se le pregunta a su pueblo, democráticamente aparentemente, o al menos es el discurso de Nicolás Maduro, cuáles deberían ser los pasos que debería hacer el gobierno venezolano. Y de hecho quiero acá, sin demorarme mucho, pero contar un par de preguntas que se le hizo a la población. Y primero, si se le pregunta si se debería Venezuela oponer a la decisión de Guyana, estoy citando lo que aparecía en la papeleta del referéndum.
si debería oponerse Venezuela a la decisión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional. Es decir, está fraseado para que definitivamente la gente diga, por supuesto que Venezuela debe tomar carta en el asunto. Y la guinda de la torta es la última pregunta del referéndum. No, y solamente decir que, ya solamente aclarar de que en el fondo esta disputa, si bien tiene mucho tiempo, hubieron una serie de discusiones. Hubo un fallo internacional hace más de 100 años atrás, donde justamente le dio la razón a Guyana, y, y desde ahí que no, de nuevo, esto tampoco es que se haya llevado a la Corte de La Haya. Entonces, por lo tanto, de hecho, la ONU ha presentado una serie de reparos con respecto a estas mismas acciones de Maduro, e incluso la Corte Internacional de Justicia debiese ser el organismo que dicte esta solución, pero la verdad es que Venezuela no ha querido tampoco hacerlo entonces. A Qatar, efectivamente. Y la última pregunta, se le pregunta a la gente si están de acuerdo esto es absolutamente increíble, si están de acuerdo con la creación dentro de Venezuela de un estado llamado Guyana Esequiba, y que se desarrolle un plan para atender a los residentes de la zona que incluye la emisión de documentos de identidad venezolanos y que se incorpore al Estado venezolano el mapa de ese país. O sea, es una Ah, cosa, de hecho, hoy día estaba viendo la prensa y se mandaron toneladas y toneladas de mapas nuevos a las escuelas que incluyen esta no, región. sí. Sí, Esto es impresionante. es caricaturesco, porque uno lo que no puede entender es que a su vez, esto lo estamos tomando medio en serio, medio en broma, porque como que parece sacado de ciencia ficción. Parece más como esto, como de realismo mágico latinoamericano, ¿cierto? Pero acá tenemos en el fondo movimientos de tropas, es decir, está el ejército de Venezuela movilizándose hacia la frontera, el pequeñito ejército de Guyana está haciendo lo mismo, el ejército de Brasil también, porque en el fondo Brasil es limítrofe con ambos países, y a su vez Guyana tiene un tratado de cooperación y de alianza con Estados Unidos. Y por lo tanto, si es que Guyana se tiene que meter en problemas, le va a dar una mano a Estados Unidos, lo cual es una locura. O sea, como que Venezuela, ¿por qué se va a querer meter en ese problema? De hecho, yo estaba mirando las declaraciones dentro de las noticias de la embajada de Estados Unidos en Guyana, y la embajada de Estados Unidos en Guyana tiene noticias al respecto de cómo tienen ejercicios conjuntos, de cómo hay una serie de alianzas que los comprometen, etcétera, etcétera. Entonces, Por esto eso, es y un acá circo, es una chambonada. Me cuesta creer que estén dispuestos a ir a una guerra que podría llegar a involucrar a Estados Unidos. es imposible saber lo que está pasando dentro de la cabeza de Nicolás Maduro, es imposible saber cuáles son las negociaciones que existen tanto internamente dentro del gobierno de Venezuela como externamente. Ahora, si uno comienza a ponerse un poco más atento, hay un cierto patrón que se está repitiendo que yo dudo que sea una coincidencia. Venezuela es un país relativamente amigo del eje de gobiernos autoritarios de izquierda, Irán, China, Norcorea. Y si vemos lo que está ocurriendo alrededor del mundo, uno podría argumentar si se puede hacer o no, pero uno podría sumar a Rusia a ese club, es un gobierno autoritario, no de derecha, y uno podría empezar a ver que en realidad hay un solo gran conflicto a nivel mundial, y donde se produce lo que se llama, lo que ocurría ya en la Guerra Fría, en la anterior Guerra Fría, digámoslo ahora, la Guerra Fría 1.0, donde habían guerras proxies. Es decir, las grandes potencias no peleaban directamente, sino que peleaban a través de estados subsidiarios. Yo diría lo que uno podría argumentar que eso es lo que está ocurriendo, que estos dos grandes bloques, el bloque del West o de la NATO, se está enfrentando con este otro club de amigos, y se están produciendo peleas en todos los puntos de conflicto. Israel como país proxy del occidente contra Irán, o uno lo podría leer así, Rusia contra Europa, China el día de mañana con Taiwán, Norcorea también ya se anunció que no van a respetar el tratado que se había firmado el año 2018 de no sobrevolar una cierta zona del límite, y ahora Venezuela se suma con su movimiento de tropas y se suma a pelearle a un Estado que básicamente es un Estado subsidiario de Estados Unidos y de Inglaterra, de donde son precisamente absolutamente todas las empresas que explotan este banco de petróleo. Sí. Mira, la verdad es que tu análisis, Daniel, si bien es correcto, de que en el fondo se da esta alineación de países, me parece un poquito demasiada especulación pensar de que todo esto está coordinado.
y al mismo tiempo me cuesta creer, de nuevo, el sentido de un movimiento macro hacia situaciones bélicas. A mí, mirándolo de afuera, lo veo como un oportunismo medio demagógico, populista de Nicolás Maduro. Me sorprende mucho el silencio de la mayoría de los gobiernos de la región. Es decir, estamos en una situación muy tensa y no se está tomando en serio. En parte de eso porque, de nuevo, no nos ha disparado una bala y todo esto sigue siendo una serie como declaraciones y chambonadas hacia el interior de Venezuela. Pero igual parece un circo, o sea, parece realismo mágico. Pero bueno, Sí, dejémoslo y hasta acá. ¿Te parece, Daniel, o algo que quiera no, no, aportar? dejémoslo hasta acá, tratemos de irnos con algo de esperanza. Volvemos a hacer el llamado a la gente que nos escucha a ver si les interesa esta idea de formar una comunidad. Déjennos comentarios. Efectivamente, yo arrojé una especulación arriesgada hacia el final y por supuesto mucha gente puede no estar de acuerdo. Felices de recibir sus comentarios, felices de recibir su interpretación de lo que está ocurriendo en el mundo y de cómo estos fenómenos le dan forma al futuro. Exactamente. Bueno, queridos, nos estamos escuchando. Que tengan una muy buena semana. No se olviden de darle like, de suscribirse al podcast, de compartirlo con sus amigos. Un abrazo y que estén muy bien. Chao, chao, un abrazo.